Bienvenidos a este nuevo canal de medicina y su comienzo. Mi nombre es Fabián Díaz y en esta ocasión vamos a hablar sobre las hormonas tiroideas. Este tema va a ser dividido en dos partes, uno encargado de generalidades y la síntesis de las hormonas tiroideas, y segundo pues el funcionamiento y diferentes patologías relacionadas pues obviamente con las hormonas tiroideas. Listo, entonces bienvenidos y comencemos. Entonces, comencemos una parte anatómica de lo que es la glándula tiroides, donde se encuentra ubicada. Se encuentra ubicada delante del cuello, anterior a lo que es la tráquea, debajo de lo que es la laringe, del cartílago tiroides exactamente, y se encuentra conformada por dos lóbulos, un lóbulo derecho y uno izquierdo. En algunas personas vamos a tener un tercer lóbulo conocido como el lóbulo piramidal. Bueno, estos lóbulos van a estar unidos en la parte media por un istmo, el istmo tiroideo o de la glándula tiroides. Bien, como podemos observar ahí. Y pues va a tener diferentes relaciones, sobre todo pues con el nervio laringio recurrente, como podemos ver ahí, esa parte posterior. Va a ser una glándula muy irrigada, va a recibir irrigación de la arteria tiroidea superior, media e inferior, pues ramas de carótida externa y de el tronco tirocervical, rama de la subclavia. Y pues su drenaje pues venoso pues va a ser a partir de las tiroideas con el mismo nombre, superior, media e inferior, que drenan en la subclavia y en la yugular interna y en la brachiocefálica. ¿Listo? También pues generalmente esta glándula pesa entre 15 y a 20 gramos y no es visible en una persona saludable, no debe ser visible, porque si ya es visible pues ya podemos considerar una patología como una hiperplasia de la glándula tiroides, ¿sí? O un cáncer que se ha desarrollado en y pues ha generado un crecimiento de esta glándula. Por eso hay que tener en cuenta que en una persona saludable, normal, esta glándula no debe ser visible y no debe ser palpable, ya que si es palpable y visible pues ya estaríamos hablando de una anomalía. ¿Listo? Entonces, en la parte funcional o la estructura funcional de la glándula tiroides pues está conformada por folículos, los folículos tiroideos, como podemos observar aquí, que serían estas estructuras formadas por lo que son este epitelio cúbico simple, ¿sí? Además otras células. Entonces este epitelio cúbico simple o tiroidocitos van a ser los que rodean ese folículo y van a ser los que sinteticen la tiroglobulina, que ya hablaremos de ella, y para secretar las hormonas tiroideas. Asimismo encontramos otras células que son las células parafoliculares o células C, encargadas de la síntesis y secreción de la calcitonina, que ya sería otro tema de otro video, relacionado con el metabolismo del calcio junto con la paratiroides o con la paratormona, perdón. Y como podemos observar aquí, estos folículos tiroideos están rodeados de numerosos vasos sanguíneos y es por donde pues obviamente va a recibir su irrigación y por donde transcurrirá el viaje de las hormonas tiroideas. Bien, entonces aquí tendríamos una placa histológica de lo que sería los folículos tiroideos, y me olvidé de mencionar que dentro de la luz del folículo tiroideo encontramos lo que es una sustancia, el coloide, compuesta por una glucoproteína que ya hablaremos más adelante, que es la tiroglobulina. Bien, aquí ya mencioné la placa histológica y comencemos a hablar ya sobre la fisiología de las hormonas tiroideas. Entonces vamos a hablar sobre lo que es el eje hipotálamo hipófisis glándula. ¿Qué va a suceder aquí? Entonces tenemos en esta sección pintada de amarillo, perdón por el dibujo, que sería el hipotálamo, ubicado debajo del tálamo, detrás del quiasma, por delante de los cuerpos mamilares, ¿sí? Y pues el hipotálamo pues va a tener diferentes núcleos.
que uno se van a conectar con la neurohipófisis y otra a partir del sistema el sistema hipotálamo porta hipotálamo hipofisiario, pues se va a comunicar con adenohipófisis. Entonces, en este caso, el hipotálamo se va a comunicar con la adenohipófisis. ¿Listo? Entonces, el hipotálamo, ¿qué va a hacer? Pues va a sintetizar y a secretar a partir de sus núcleos lo que es la hormona liberadora de tirotropina, TRH. Entonces, esa hormona liberadora de tirotropina viajará a partir llega a la eminencia media de la hipófisis, se encuentra con el sistema porta hipotálamo hipofisiario, será absorbido por este sistema hasta llegar a células que se encuentran en la adenohipófisis, que son células basófilas, células tirotropas. Estas células tirotropas se verán estimuladas para que sinteticen y secreten lo que son la hormona estimuladora de tiroides. Entonces, esta hormona estimuladora de tiroides, a partir de diferentes estímulos y mecanismos para que se sintetice y se secrete, que ya hablaremos en la otra parte del video, pues va a inducir a llegar a la glándula, inducir a que se sintetice y se secrete las hormonas tiroideas. Entonces, la TSH viajará a la glándula tiroides a partir del sistema circulatorio, llegará a los folículos tiroideos y especialmente pues llegará al tiroidocito, donde se unirá un receptor y este inducirá pues a una diferente serie de procesos que ya mencioné, que ya mencionaré a continuación. Listo, este sería entonces el eje hipotálamo hipófisis glándula. Entonces, comencemos hablando de lo que va a suceder ya cuando se llegó a la inducción de la hormona TSH. Entonces, hay que tener en cuenta que necesitamos un componente principal para la síntesis de la hormona tiroidea, que sería el yodo. El yodo, como es un elemento que no lo podemos producir nosotros en nuestro organismo, deberá ser consumido a partir de la dieta. Al momento del que se lo consuma, pues ya ingresará a nuestro tracto digestivo, será absorbido por el intestino, circulará por la sangre y la glándula tiroides usará lo que sea necesario y el otro porcentaje pues se excretará. Entonces el yodo, pues ya en el torrente circulatorio, pues llegará al tiroidecito, ya en la glándula tiroides, y pues a partir de un cotransportador, un simportador, el simportador de ioduros, va a hacer que ese yodo ingrese al tiroidocito. Entonces, como ese transportador utiliza un transporte activo secundario, gracias a la bomba de sodio, potasio, TPasa, como podemos observar ahí, pues ingresará junto con el sodio. Ya dentro del citoplasma del tiroidocito, ese yodo se transportará a la zona apical del tiroidocito, a la membrana apical del tiroidocito, como podemos observar ahí. Entonces ya en la zona apical hará ese recorrido y pues a partir de otro transportador que sería la pendrina, que sería un contrasportador ya que utiliza ingresa cloro y saca el yodo, pues el yodo será sacado hacia la luz del folículo, pero antes va a sufrir un proceso de oxidación. Como podemos ver ahí, el yodo se va a oxidar a partir de esta enzima peroxidasa que va a utilizar lo que es el peróxido de hidrógeno para oxidar ese yodo, y ese yodo oxidado pues ya lo tendríamos en su forma activa. ¿Y por qué es importante oxidar el yodo? Porque el yodo oxidado se va a unir a las moléculas de tirosina de la tiroglobulina. Pero ¿qué es la tiroglobulina? La tiroglobulina pues va a ser una glucoproteína que se va a sintetizar en el tiroidocito. Entonces, a partir del dogma central de la biología molecular, pues a partir de unos genes, pues se manda una información a ARN mensajero, llega al ribosoma ubicado en el retículo endoplasmático rugoso, sucede el proceso de transcripción, luego sucede el proceso de traducción y pues se modifica en el aparato de Golgi, se almacena en vesículas y pues ya tendríamos sintetizado aquí lo que es la tiroglobulina, que la tiroglobulina es una glucoproteína, como ya mencioné, que contiene
70 aminoácidos de tirosina, ¿sí? Entonces la tirosina pues va a ser como el boceto para formar lo que son las hormonas tiroideas. ¿Listo? Entonces aquí ya sucederá el proceso de lo que es yodación. Entonces, a partir de una yodasa ya dentro del coloide, ya en el folículo, en la luz del folículo tiroideo. Entonces, a partir de una yodasa va a comenzar el proceso de unir el yodo oxidado hacia las moléculas de tirosina, de esa tiroglobulina. Como podemos ver, este yodo se unió a una molécula de tirosina y formó la monoyodotirosina. Otro yodo se une a una molécula de tirosina y tenemos dos yodos unidos a una molécula de tirosina y formará la diyodotirosina. Entonces, de aquí ya comienza el proceso de síntesis o creación de las tres hormonas tiroideas. Entonces, tenemos una monoyodotirosina, se va a unir con una diyodotirosina y tenemos la formación de la primera hormona, que es T3 o triyodotironina. Y luego tenemos que dos diyodotirosinas, como podemos ver ahí, se unirán y formarán T4 o tiroxina. RT3 pues va a ser la misma T3 pero como en una estructura diferente, o sea, en forma de espejo. ¿Listo? Ahí ya tendríamos la etapa de yodación y se formaron las hormonas tiroideas, que se encuentran unidas a lo que es la tiroglobulina. Entonces, la tiroglobulina va a ayudar a que se mantengan almacenadas pues dentro del folículo hasta que se las necesite. Entonces ya tenemos T3 y T4 formadas, ya unidas a la tiroglobulina, y va a suceder otro proceso. ¿Qué proceso va a suceder? De que el tiroidocito va a formar unos pseudópodos, de los que estoy dibujando aquí. Entonces esos pseudópodos van a tomar un pedazo, una porción de ese coloide, que es toda esa sustancia morada, y pues va a ingresar esa parte del coloide pues dentro del citoplasma de la célula. Entonces, como podemos ver ahí, pues ya se formó una vesícula que contiene el coloide. Entonces el coloide pues va a tener tiroglobulinas con T3 y T4 unidas a la tiroglobulina, obviamente. ¿Qué sucede? Que va a haber unos lisosomas que contienen unas proteasas que se van a unir a esa vesícula que se dio a partir de la pinocitosis, y van a liberar sus enzimas en esa vesícula para escindir o hidrolizar la tiroglobulina de las hormonas tiroideas, o sea, para liberarlas. Y al momento de liberarlas, pues ya la tendríamos libre en el citoplasma, T3 y T4 libres en el citoplasma, y posteriormente su secreción hacia la circulación, una señalización ya endocrina en busca de el tejido a donde van a actuar, que ya posteriormente hablaremos de sus funciones que están relacionadas con el metabolismo de las células. Entonces estas hormonas T3 y T4 99% se van a unir a proteínas transportadoras que se encuentran aquí en el plasma. Una vez en la globulina fijadora de tiroxina y la otra la albúmina fijadora de tiroxina. ¿Y por qué? Pues se unen a proteínas, porque toda sustancia que necesite transportador a nivel del plasma es para durar más tiempo en el torrente circulatorio, es decir, va a tener una biodisponibilidad para seguir causando un efecto. Pero en este caso, la que mayor afinidad tiene al unirse a estas proteínas transportadoras es la tiroxina T4. Por eso sus efectos van a ser muy retardados, o sea, va a actuar de una manera más lenta y pues se demora más en metabolizar. En cambio T3 pues tiene un efecto más rápido, se metaboliza más rápido, cumple sus funciones más rápido. ¿Listo? Y cabe destacar que todas las funciones metabólicas de las hormonas tiroideas se deben a T3. Entonces la T4 se formará posteriormente en T3 para cumplir sus funciones.
sus diferentes funciones. Y en este caso, pues, ese sería la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, y aquí tendríamos como el resumen en sí de lo que es la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, ya por inducción de la hormona estimuladora de tiroides, pues se activará este proceso. Pues ayudará a que se active este importador NIS o bomba de ioduros, que hace que ingrese el yodo y sodio hacia el citoplasma del tiroidocito. Este yodo pues viajará a la zona apical del tiroidocito y a partir del transportador pendrina, que es un cotransportador que ingresa cloro y saca yodo, pues el yodo pues ya se encontrará a la luz del folículo, en el coloide. Pero ese yodo sufrirá un proceso de oxidación, como podemos ver ahí. La peroxidasa, a partir y con ayuda del peróxido de hidrógeno, oxidará a ese yodo, y pues ya tendremos un yodo activado, que ese yodo activado a partir de la yodasa se acoplará a la tiroglobulina, a los restos de aminoácidos de tirosina, para formar, como podemos observar aquí, MIT, que sería monoyodotirosina, la diyodotirosina, sí, la formación pues de las diferentes hormonas, ¿no? A partir de la unión de estas dos, sí, como ya mencioné. Entonces un MIT con un DIT van a formar T3, y dos DIT o dos tirosina van a formar T4 o triiodotironina o tiroxina, perdón. T4 es tiroxina y T3 triiodotironina. Entonces, a partir de una pinocitosis, el tiroidocito formará unos odópodos, tomará porción de ese coloide, la ingresará al citoplasma, y a partir de los lisosomas, que tienen enzimas proteasas, hidrolizarán pues a esa tiroglobulina de ese coloide y liberarán T3 y T4, y a partir pues, de una secreción, exocitosis, pues se liberarán al plasma. Cabe destacar que las moléculas de MIT y DIT sobrantes pues serán reutilizadas, y a partir de una deyodación por una desyodasa se libera el yodo y vuelve a ser reciclado. Ese sería el proceso en sí ya de la síntesis de las hormonas tiroideas. Y esto sería en la primera parte de hormonas tiroideas. Y en el siguiente capítulo pues ya hablaremos sobre las funciones y las diferentes patologías asociadas a estas hormonas. Dale like y suscríbete.